Bien, volvemos, son exactamente a las 18:40. Vamos a llegar un poquito, las 18:50 en todo el territorio nacional, ¿eh? Bueno, seguimos informando aquí en Tras la Verdad por la 106.9 Pilar FM. Bueno, seguimos. Y estábamos diciendo en el bloque pasado que quería hacer un pequeño recuento de toda esta crisis que se dio, hacía grandes rasgos, un pequeño recuento de lo que fue pasando en estos últimos 2 días por lo menos. Bueno, voy a empezar por esto. Primeramente hablaba Esperanza Martínez, y decía de que no hay motivos, bueno, no, dice aquí, ya miran un poquito, dice, no, esto también es ahí, bueno, voy a llevar esto ahí está, bueno, disculpen, Bueno, quería hacer un pequeño recuento, le estaba diciendo, y primeramente hablaba la senadora Esperanza Martínez, ella es del Frente Guazú. Esta información es de hace 11 horas aproximadamente. Decía la senadora Esperanza Martínez, manifestó este jueves que no hay motivos para sostener al gobierno, que no hay motivos para sostener, mejor dicho, al presidente y al vicepresidente de la República en caso de comprobarse que hubo entrega y negociado. Esto lo dijo Esperanza Martínez. Estoy haciendo un pequeño recuento de todo lo que pasó. Así empezó el tema. Reitero, la senadora Esperanza Martínez, manifestó que no hay motivos para sostener al presidente y al vicepresidente de la República en caso de comprobarse que hubo entrega y negociado en el acuerdo secreto sobre Itaipú. La concertación presentará una denuncia penal contra Mario Abdo Benítez y Julio Velázquez. Si se negoció y se entregó, no hay condiciones para seguir con este equipo de gobierno. Sabemos que hay intereses económicos y sectores empresariales fuertes detrás de este tema, dijo la legisladora en comunicación con la 970. Sostuvo que los hechos son muy claros sobre el acuerdo secreto y desmintió que haya un juego político sobre el acta bilateral. A su criterio, el propio gobierno estalló en una crisis interna luego de tomar estado público el pacto secreto sobre Itaipú. Indicó que la oposición sigue con la postura de que el gobierno debe entregar todas las documentaciones correspondientes sobre el acta bilateral, pero hasta el momento el Congreso no recibió nada. Bueno, entonces la senadora Esperanza Martínez manifestó que hay motivos que no existen motivos para que el presidente y el vicepresidente sigan adelante. Estaba a favor del juicio político. Luego, eh, luego viene el tema, también el Partido Liberal. Estoy haciendo un recuento de lo que dice el diario La Nación. Traté de más o menos hacer de hacer un pequeño, de narrar un poquito los hechos cronológicamente. Bueno, luego el Partido Liberal cree que se encaminará el juicio político. Y para ello el diputado efraínista Emilio Pavón aseguró que esta mañana la Cámara Baja impulsará el juicio político al presidente y al vicepresidente de la República. Dice, existen los votos, señaló el legislador. En contacto con la 970, Pavón cree que vamos a tener los votos para iniciar el proceso de juicio político en alusión a la multibancada de la Cámara Baja. Tiene suficientes sufragios. Explicó que se está preparando ya el libelo acusatorio y que de eso se ocupan los que más entienden, como los abogados. Bueno, así empezó este tema. Primero habló el Frente Guazú, luego habló el Partido Liberal. Y
habló también el diputado liberal Salustiano Salinas. Aseguró que si el Poder Ejecutivo está detrás del acta entreguista al Brasil, que el presidente y el vicepresidente debe irse. La traición a la patria no se le perdona a nadie, aseveró. Esto fue hace 10 horas. Salinas precisó que el libelo acusatorio, que el libelo se dice, el libelo acusatorio contra los dos máximos responsables del Poder Ejecutivo están listos y que hay votos para iniciar el proceso este jueves en la Cámara Baja. Así estaba. Luego habló la senadora oficialista, la senadora oficialista Lilian Samaniego, y ella aseguraba, la senadora Lilian Samaniego, dice, la senadora senadores afines al gobierno, la senadora oficialista asegura que no hay votos para el juicio político. Eso dijo la senadora Lilian Samaniego, aliada del oficialismo. Dijo, los senadores afines al gobierno aseguraron esta madrugada que no existen los votos para llevar a juicio político al presidente y vicepresidente de la República. Lilian Samaniego, quien estuvo reunida también en la residencia presidencial Morú Villaroga, aseguró a la prensa, luego de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene el respaldo político y que no existirían los votos para enjuiciar al mandatario. Bueno, ella hablaba más del Senado, en donde Mario Abdo Benítez estaría protegido, digamos, y también, pero todavía cuando eso no se veía lo que iba a pasar dentro de Honor Colorado. Bueno, ¿qué pasó después? Después sale esto, que estalla con todo lo estipulado. Sale, dice, Honor Colorado ratifica que Abdo y Velázquez deben ir a juicio político. ¿Quién dijo esto? Y ahí comenzó el tema, y ahí comenzó una crisis total. Porque primero lo decía el Frente Guazú, primero lo decía el Partido Liberal, que tendríamos los votos tibiamente, que iban a estudiar y que había motivos. Luego la senadora Lilian Samaniego sostiene de que no hay los votos, ni en diputados y mucho menos en senadores. Pero ¿qué pasó después? Hace 8 horas exactamente, ¿qué pasó? Dice, Honor Colorado ratifica que Abdo y Velázquez deben ir a juicio político. El diputado Basilio Bachi Núñez, ¿se acuerdan el día de ayer? El diputado Bachi Núñez ratificó este jueves que la bancada de Honor Colorado se mantiene en la postura de someter a juicio político recursos, digamos, en cuanto a votos, para tratar de eludir el juicio político al presidente y al vicepresidente de la República. Y dice el diputado Basilio Bachi Núñez, lo dijo ayer, ratificó que la bancada de Honor Colorado se mantiene en la postura de someter a juicio político al presidente. Así estaba el tema. Ahí, en el momento en que se avisó que desde Honor Colorado se iba a acompañar el juicio político, ahí estalló el gobierno nacional en crisis, una crisis muy aguda. Dice, el senador oficialista Silvio Velar aseguró que el presidente y el vicepresidente están blindados en el Senado, haciendo referencia a que no se tendrían los votos para el juicio político y que la perspectiva es que vaya aumentando la cantidad de legisladores que apoyen al mandatario. Yo creería al revés. Al unirse Honor Colorado, en el tema del juicio político se tenían de sobras ya en la Cámara de Diputados, aunque en la Cámara de Senadores estaba como medio parejo el tema. Pero ¿qué pasa? Una vez que arranque en la Cámara de Senadores ya es imparable. Una vez que arranque en la Cámara de Diputados, si arrancaba en la Cámara de Diputados iba a ser imparable, porque iba a haber una presión tremenda de la gente. Y los senadores le iban a temblar las piernas y era imposible parar. Iba a ser imposible parar. Si esto arrancaba de la Cámara de Diputados, aunque sostenían, ¿cómo se llama? La senadora
Lilian Samaniego, seguía sosteniendo de que en el Senado todavía Mario Abdo Benítez tenía cierto blindaje. Es decir, de que en diputados podían arrancar con el juicio político, podían dar marcha, porque se tenían los votos de sobra, porque Honor Colorado se unió al tema del juicio político, ¿no? Por traición a la patria. ¿Se acuerdan lo que dijo el diputado Basilio Bachi Núñez, líder de bancada de Honor Colorado en Cámara de Diputados? Dio esto y ahí estalló el tema. ¿Por qué? Porque yo digo de que el gobierno nacional manejaba muy bien, de que si esto estalla en la Cámara de Diputados, en donde ya se tiene mayoría con Honor Colorado, y viene el juicio político, y se da marcha al juicio político, y viene sobre senadores, aunque Mario Abdo Benítez tenga el blindaje, porque estaba medio parejo y todavía tenía el blindaje, la presión del juicio político iba a hacer que muchos salgan. Y evidentemente yo personalmente creo que se iba a llevar a cabo. No iba a haber mucho, nadie puede aguantar ante la presión popular de un juicio político que ya se venía hasta ese entonces. Luego ¿qué pasó? Le estoy relatando, Y luego ya habló el senador de Honor Colorado, Sergio Godoy, destacó este jueves que las cartas están echadas en referencia al juicio político porque los hechos son muy graves y merecen ser tratados como tales, y que cada uno debería apoyar o no. Resaltó que el principal responsable es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Estoy haciendo un recuento. Primero habló cuando Honor Colorado se volcó hacia el juicio político. Ahí en la Cámara de Diputados ya tenían una mayoría abrumadora. Y luego en la Cámara de Senadores el senador de Honor Colorado, Sergio Godoy, destacó que se iba a hacer. No había forma de sostenerle a Mario Abdo Benítez. En el Senado tampoco. Por más de que supuestamente tendría todavía en el Senado una supuesta mayoría, pero con la explosión, con el inicio del juicio político, iba a cargarse una presión tremenda sobre los senadores que defendían al presidente de parte del pueblo. Y eso no hay quien aguante, ustedes saben muy bien. A eso justamente se refiere el senador colorado Sergio Godoy. Destacó este jueves que las cartas están echadas. Porque ya asegurábamos de que esto iba, desde que en diputados ya se iba a dar esto, de que iba a empezar, de que esto era un barco que ya zarpó el tema del juicio político y que le iba a colisionar con el Senado y que el Senado no iba a aguantar. Por más de que tengan los votos, no iban a resistir mucho tiempo, porque las presiones iban a ser muy fuertes de la ciudadanía. Bueno, hasta ese momento, el senador colorado Sergio Godoy destacó este jueves que las cartas están echadas, en referencia al juicio político porque los hechos son muy graves y merecen ser tratados como tales y que cada uno decidirá apoyar o no. Resaltó que el principal responsable es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Bueno, dice, para algunos están ya dadas las condiciones y para otros aún no, pero nosotros ya hemos tomado una decisión, habla por el movimiento Honor Colorado, para nosotros son hechos graves que merecen ser tratados vía juicio político. El principal actor de esta trama es el presidente Mario Abdo, dijo el parlamentario de la disidencia colorada. Bueno, consultado si se tendrían los votos para el inicio del juicio político, respondió que no pude hablar sobre este punto porque hasta el momento nada se sabe. Destacó que siempre se debe tener muchas especulaciones. Él hablaba de parte del Senado, que estaba todavía bastante candente, pero se sabía que en diputados se tendrían los votos. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo que cambie el margen de los acontecimientos? Por lo menos así lo veo yo. Esto se dudaba de que si se podría dar o no un juicio político, más allá que de que los hechos para muchos fueron muy claros. Para muchos entendidos, los hechos fueron muy claros en cuanto al mal negociado,
si esto realmente tuvo una intencionalidad o simplemente fue un error. Para algunos esto sí fue intencional y para otros tienen todavía su margen de duda. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Pero todos de alguna forma estaban convencidos de que, bueno, se hizo un mal negociado, no convenía para el Paraguay y bueno, se pensaba llevar adelante un juicio político. ¿Hasta qué pasó? Ya se tenían los votos en diputados, ¿m? Luego en senadores se iba a ver. Pero sabemos que una vez que esto empieza, ustedes ya saben el cómo termina. Es imposible parar un juicio político. ¿M? Por más de que digan, los oficialistas, por más de que digan, no, empiecen en diputados. Nosotros acá estamos blindados en senadores. Empieza en diputados, comienza como una bola de nieve, empieza una gran presión a nivel nacional y eso no hay quien aguante. Bueno, pero ¿qué pasó? Algo cambió el acontecimiento de los hechos aquí en Paraguay. Algo pasó que cambió el curso de los hechos. Y aquí vamos con esto, ¿eh? ¿Qué pasó? La Cancillería. Estoy leyendo el diario La Nación y estoy haciendo un pequeño así a grandes rasgos, un pequeño análisis cronológico según el diario La Nación. En la Cancillería deja sin efecto el acta bicameral sobre Itaipú. Aquí está el tema. La Cancillería deja sin efecto el acta binacional sobre Itaipú. Este fue el hecho que cambió el margen de los acontecimientos. ¿Qué dice? En un acto transmitido en directo hace instantes desde la Cancillería se oficializa, dice, se oficializa la anulación del acta binacional sobre Itaipú firmada el 24 de mayo en Itamaraty sería para los brasileños. El documento que deja sin efecto el acta binacional lo firma por el Brasil el embajador Carlos Simas Magales. Sí. En el acto estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores Antonio Rivas, así como el vicecanciller paraguayo Federico González Franco y el embajador del Brasil en Paraguay. Ahora todo vuelve a foja cero, dijo. Ahora todo vuelve a foja cero y los técnicos de ambos países deberán volver a negociar los términos de un nuevo acuerdo para uso de la energía de Itaipú en igualdades de condiciones, como siempre debería de ser. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó con la oposición. Comenzó con la explosión, digamos, del ingeniero Pedro Ferreira. Cuando renunció, se supo sobre el tratado secreto del 24 de mayo. Bueno, esto después tuvo una explosión en los medios de comunicación y esto produjo una reacción política muy fuerte, primeramente en la oposición, que no tenía los votos necesarios, pero por ahí tenía. Hablaban así, que tenían y no tenían. Así estaban. Pero para empezar tendría que empezar en la Cámara de Diputados y luego ir hasta la Cámara de Senadores. ¿Y qué pasó? Reitero esto. Así estaba el tema. Hablaban de que habían motivos suficientes para llevar a juicio político al presidente y al vicepresidente de la República del Paraguay. Pero ¿qué pasó? La crisis tomó su clímax más fuerte cuando el movimiento liderado por Horacio Cartes, el movimiento Honor Colorado, anunció de que sí acompañaría al juicio político. Ahí prácticamente el oficialismo quedó sin ningún tipo de recursos para poder evitar el juicio político. Esto ya tenían como aproximadamente 60 votos, si no estoy equivocado, en la Cámara de Diputados. De 80, imagínate, 60. Y en la Cámara de Senadores se hablaba todavía de que había
un cierto blindaje para el presidente de la República de que se podría, pero una vez que empiece en la Cámara de Diputados, reitero, esto ya es una bola sin manija, es como una bola de nieve que va creciendo. Y evidentemente, y muchos iban a, para mi punto de vista, muchos iban a soltarle la mano al presidente. Cuando la presión era, cuando si el juicio político empezaba en la Cámara de Diputados y empezaba y con la presión de la gente y la ciudadanía y los medios de comunicación, evidentemente cuando en la Cámara de Senadores a muchos le iban a temblar y le iban a soltar la mano. Por lo menos eso yo creo, le iban a soltar la mano al presidente. Era, si empezaba esto en la Cámara de Diputados, ya iba a ser ya iba a ser una historia que no se podía atajar. ¿Por qué pasó esto? Porque Honor Colorado sostuvo, Honor Colorado dio, mejor dicho, a conocer de que sí ya estaba. Y con los votos que tenía la oposición, Honor Colorado, con los votos, y ahí se unieron los votos de Honor Colorado en ambas cámaras, y ahí habían ya los números en diputados para empezar, y en senadores ya se le complicaba enormemente para los números para tratar de defenderle al presidente de la República. Creo que tenían desesperadamente buscaron ayuda con Desiree Masi con Desiree Masi del PDP, y después que hagamos también el otro, donde está el señor este del OVO, y después otro grupo más. Creo que estaba, así nomás ya estaba en el Senado. Y cuando estallaba esto, evidentemente que le iban a soltar la mano. Yo creo de que el primero que le iba a soltar la mano era el de Hagamos. Y ahí ya se iban de toda la lona. Cuando una vez que ya no tenían los números, ya le iban a soltar todo. Pero, ¿qué pasó? Reitero esto, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo un cambio violento en el rumbo de los acontecimientos de un momento a otro? Esto fue lo que estuve diciendo anteriormente. La Cancillería dejó sin efecto el acta binacional sobre Itaipú. Esto fue lo que le salvó al presidente Mario Abdo Benítez. Dice, en un acto transmitido en directo, dice, cuando eso fue hace ya esta mañana, dice, en un acto transmitido en directo hace instantes desde la Cancillería se oficializa la anulación, dice, del acta binacional sobre Itaipú, firmada el pasado 24 de mayo en Itamaraty. El documento deja sin efecto el acta binacional. Lo firma por el Brasil el embajador Carlos Simas Magales. Dice, en el acto estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Antonio Rivas, así como el vicecanciller paraguayo, Federico González Franco, y el embajador del Brasil en Paraguay. Ahora todo vuelve a foja cero, como si fuera que nunca existió aquel acta bilateral. Todo vuelve a foja cero y los técnicos de ambos países deberán volver a negociar de cero los términos de un nuevo acuerdo. Y esto fue lo que cambió el rumbo de los acontecimientos. ¿Por qué digo que esto cambió el rumbo de los acontecimientos? Porque de ahí sale una nueva pronunciación de Honor Colorado. Ahí sale una nueva pronunciación de Honor Colorado, del movimiento liderado por Horacio Cartes. ¿Y qué dice el movimiento? ¿Qué dice el movimiento Honor Colorado? Honor Colorado ya no apoyará el juicio político. Dice, Honor Colorado cancela apoyo al juicio político de Abdo y al vicepresidente. ¿Y por qué? El movimiento Honor Colorado reitera, dice el movimiento Colorado, dice el movimiento Honor Colorado, aquí sí, discúlpenme, el internet está lento. Dice, el movimiento Honor Colorado retira, escuchen esto, el movimiento Honor Colorado retira su apoyo al juicio político al presidente y al vicepresidente de la República. ¿Por qué retira el movimiento Honor Colorado su apoyo al juicio político? Retira su apoyo al juicio político al presidente y al vicepresidente de la República. ¿Por qué retira su apoyo al juicio político Honor Colorado?
¿Mm? Lo anunció el presidente del Partido Colorado, el diputado Pedro Aliana, presidente de la Cámara Baja, ¿Mm? Que es la mano derecha, prácticamente es el líder del movimiento Honor Colorado después de Horacio Cartes. ¿Mm? Y dice, en contacto, acá quiero que escuchen bien esta parte, dice, en contacto con la 970 AM y también el canal Gens Televisión, Aliana adelantó la postura tomada por los integrantes de la bancada de Honor Colorado, tanto en diputados como en senadores. De esta manera se desactiva el proceso, ¿eh? El proceso de juicio político contra la cúpula del Poder Ejecutivo. Aliana, que es presidente de la Cámara Baja, indicó que la decisión fue tomada de consenso. Fue tomada de consenso luego de que se conociera que las cancillerías de Brasil y Paraguay anularan la polémica acta del 24 de mayo, el cual obligaba a la ANDE a comprar electricidad a un precio más elevado. Esto se anuló. Entonces el movimiento Honor Colorado dijo, bueno, el tratado secreto quedó en foja cero, se anuló el tratado secreto, esto se va a renegociar de cero. Entonces nosotros ya no acompañamos el juicio político. Eso lo dijo Pedro Aliana, en representación de Honor Colorado. Una decisión que lo tomaron en consenso. Bueno, precisamente el movimiento Honor Colorado, sigue diciendo el diario La Nación, dice, había sido el último poder político en sumarse al juicio político contra Mario Abdo y Hugo Velázquez, luego de que el Partido Liberal Radical Auténtico lograra adherir a los partidos de la oposición en esta iniciativa. Bueno, con esto, evidentemente hay algo lógico, existe una secuencia lógica para mi punto de vista. Para mí los demás, lo que se pueda decir de más ya es chisme y especulación. Estaba vigente el tratado secreto del 24 de mayo del acta bilateral que perjudicaba la soberanía energética del Paraguay. Entonces Honor Colorado se unió al juicio político, apoyó al juicio político, porque primero siempre está la patria, primero la patria y luego el partido. Siempre lo dice así Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, siempre primero está la patria. Por lo tanto, Honor Colorado se adhirió al juicio político. Luego, al anularse el acta entre Brasil y Paraguay, al quedar en foja cero, el acta se anuló a través de ambos gobiernos. Entonces Honor Colorado dijo, bueno, ya prácticamente al volver a foja cero y al enmendarse el error, si es que fue un error, o pudo haber sido intencional o no, eso se va a investigar ahora. Pero ya al no existir este tratado secreto, al anularse, bueno, Honor Colorado evidentemente también ya no acompañó el juicio político. Es lógico esto. Algunos dicen, acá Honor Colorado muchos hablaban, aquí Honor Colorado quiso cobrarse de alguna forma una venganza, porque no le dejaron jurar a Horacio Cartes, o porque se le persigue al funcionariado público que pertenece al movimiento de Honor Colorado, y cuestiones así. Si eso era cierto, Honor Colorado iba a seguir adelante con el juicio político. Así como hasta ahora sigue la oposición con el tema del juicio político. Van a presentar igual el lunes, aunque no tengan ya los números. Aunque ya no tengan, igual ellos van a seguir. Pero
Evidentemente, con esto se derrumba toda, toda una cuestión que para mi punto de vista, un cúmulo de mentiras que surgieron de que había negociados, ¿m? De que había negociado Honor Colorado. Primero dijeron de que cuando se unió Honor Colorado, dijeron de que era una venganza contra Mario Abdo Benítez, porque no le dejaron jurar a Cartes, o porque el gobierno nacional le persigue al funcionariado que de repente pertenece al movimiento de Honor Colorado. Y luego, eso fue cuando Honor Colorado dijo que se adhería al juicio político. Comenzaron a decir esto. ¿Y qué pasó? Cuando el acta secreta del 24 de mayo quedó nula por ambos gobiernos, eso pasó esta mañana, entonces Honor Colorado dijo, bueno, ya no tiene sentido seguir adelante con esto, y retiró su apoyo al juicio político. Y ahí demuestra claramente de que Honor Colorado jamás buscaba una venganza. Porque si quería buscar una venganza iba a seguir con el juicio político. Y ahí comenzaron a decir nuevamente, no, o transapajicuey, o transapajicuey. Uno o lo otro, ¿me entendés? Si apoyaba el juicio político es porque lo de Honor Colorado, si Honor Colorado apoyaba el juicio político es porque son malos, porque quieren tomar venganza, porque no le dejaron jurar a Horacio Cartes, o porque existiría persecución al funcionariado que responde a Honor Colorado, funcionariado público. Sí, es decir que no hay lado para la gente enferma de maldad. Si Honor Colorado apoyaba el juicio político es porque buscaba venganza sobre los Añetete. Una vez que retiró su apoyo al juicio político, Honor Colorado transó con Añetete, por eso se retiró del juicio político. Y no es eso, hay una secuencia lógica. Para los que quieren ver con objetividad, hay una secuencia lógica. Aquí estaba en peligro la soberanía energética del Paraguay con este tratado secreto. Ponía en riesgo la soberanía energética. Pero al enmendarse el error, al anularse el acta, que para mí realmente era imposible. Yo decía, para mí este acta no tiene retroceso, porque Bolsonaro no va a renunciar. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no va a renunciar a una ventaja que adquirió en un acuerdo internacional, sin que a Paraguay nadie lo obligue. ¿Por qué tendría que renunciar a esa ventaja? Sin embargo, Jair Bolsonaro renunció a esa ventaja. ¿Por qué? Porque quedó anulada el acta bilateral. Quedó en foja cero y ahora vuelve a renegociarse la parte técnica de cero. Entonces, ya no está en peligro la soberanía energética. Así lo entendió el movimiento Honor Colorado. Y por lo tanto ya no acompañó el juicio político. Ahora, si existen responsables, eso lo va a determinar la investigación, si existen responsables ya de fondo. Pero el problema ya se enmendó. Y muchos dicen, Papilo, me dijeron también, muchos dicen, Papilo, entonces vos si te vas a robarle algo ahí a tu vecino, y después devolves lo que robaste, entonces ya queda enmendado el error y por lo tanto ya no vas a ir a la cárcel. Por supuesto que tengo que ir a la cárcel, por supuesto que tengo que ser enjuiciado, pero eso tiene que estar comprobado en un juicio. Y eso se va a hacer por medio de una investigación que está comenzando igual y que sigue el proceso de investigación. Pero esta investigación ya no va a ser por medio de un juicio político. El juicio político respondía a la necesidad de dar solución a la tremenda crisis energética que tenía el Paraguay.
Al no tener esa crisis, bueno, la investigación se realiza, pero fuera de un juicio político. Ahora, si saltan, ¿eh? El juicio político tampoco te aseguraba. El juicio político tampoco te aseguraba de que Mario Abdo Benítez y que el vicepresidente iban a quedar afuera. Ellos iban a tener la posibilidad también de defenderse y demostrar su inocencia. Y luego se iba a decidir si había o no argumentos para realmente sacarlos del cargo. Pero a través de un juicio político, ¿por qué? Porque había una seria afección en el tema energético que correspondía al Paraguay. Al desaparecer esta amenaza, al anularse este acta, por supuesto desapareció también la intención del movimiento Honor Colorado de seguir con el juicio político y decir, bueno, ya va a seguir la investigación y bueno, pero por lo menos ya se eliminó el acta. Bueno, y sigue la investigación, muchos me dicen. Bueno, y si la investigación después sale a flote de que Mario Abdo Benítez o Hugo Velázquez, que es el vicepresidente, están relacionados de alguna forma y se puede comprobar, entonces ¿qué pasa? Entonces vuelve el juicio político. Ahí es evidente, la traición a la patria no se perdona. Aquí había una premura. ¿Por qué había una premura? Porque se produjo una gran crisis por el peligro que corría Paraguay sobre su soberanía energética. Entonces la premura se tenía que hacer únicamente a través de un juicio político. A través de ese juicio político, el presidente, si demostraba su inocencia, y el vicepresidente también, si demostraban evidentemente su inocencia, los senadores no le iban a votar, no le iban a sacar, si ellos demostraban fehacientemente. ¿Entienden? Porque es juicio político. Se tiene en cuenta la defensa, porque iban a presentar sus defensas, pero estaba en crisis la soberanía energética. Por eso era la premura. Al desaparecer el acta, al anularse este acta secreto del 24 de mayo, y Jair Bolsonaro, al renunciar a las ventajas que le daban este acta, al permitir que sea anulado también Jair Bolsonaro este acta, entonces quedó sin efecto, como si fuera que nunca pasó nada, y se va a renegociar todo de cero. Entonces, Honor Colorado, si sigue con el juicio político, va a ser como una persecución. Se podría ya decir que Honor Colorado, ahí sí iban a decir que Honor Colorado perseguía a su propio partido y que podría quedar en la llanura al Partido Colorado por una persecución a su propio partido del movimiento Honor Colorado. Pero evidentemente, al anularse el acta, este proceso de investigación ya no sigue a través del juicio político. Porque ya no está en riesgo la soberanía energética. O por lo menos así yo lo entiendo. Se anuló el acta. Así dicen los medios de comunicación. Ahora que uno u otro no lo crean, que digan otro, a pesar de la noticia, dicen, no se va a anular. Por lo menos yo no interpreto así. Yo no interpreto el documento de esa forma. Y bueno, ese ya es interpretación, pero aquí el propio presidente del Brasil, todos hablaron de la nulidad. Y está el documento, y yo entiendo de que existe nulidad. Entonces, se va a seguir con la investigación de los responsables. Ya 4 salieron y van a seguir más con la investigación. El ingeniero Pedro Ferreira está declarando, él maneja el tema de fondo y va a estar hablando. Y está declarando, yo no sé si hasta ahora está declarando en la fiscalía, pero está declarando sobre todo ese tema. Y si realmente se encuentra alguna conexión del presidente o el vicepresidente y se puede comprobar, el juicio político va a venir sin ninguna duda. Pero ya no hay una premura puesto de que fue anulada el acta bilateral que ponía en jaque la soberanía energética del Paraguay. ¿Entienden? Por lo menos así yo lo veo. Yo
esta es mi visión de los hechos. Yo respeto mucho a las personas que de repente piensan diferente o tienen otra interpretación. Estamos en democracia, cada uno tenemos nuestra interpretación de los hechos. Y esto es normal y hasta es necesario porque estamos en democracia. Hasta es necesario que todos pensemos diferentes. Y así, gente, pasó esto. Bueno, esto es lo que pasó según el diario La Nación. Aunque también hubieron posturas divergentes, es decir, que no a todos los de Honor Colorado les gustó esto. La mayoría tomó consenso en retirar su apoyo al juicio político, pero hubieron algunos que quedaron como un poco molestos también. Cuando hablamos, por ejemplo, del senador Sergio Godoy. Y bueno, así esto es. Y luego dice el diario La Nación, Abdo y Velázquez se salvan del juicio político. Abdo y Velázquez se salvan del juicio político. El juicio político para destituir al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez queda cancelado luego del retiro del apoyo del movimiento Honor Colorado al juicio político. De esta manera no se alcanzan los votos suficientes para iniciar el proceso, luego que las cancillerías de Paraguay y Brasil invaliden el acta del 24 de mayo que obliga a la ANDE a comprar energía a un precio más elevado. Todo comenzó cuando el abogado José Rodríguez, que también va a estar declarando también a la justicia, todo comenzó cuando el abogado José Rodríguez reveló a través de un mensaje de WhatsApp que actuó en nombre del vicepresidente para ordenar al ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, eliminar el punto 6 del pacto secreto que permitiría al ente comercializar energía a empresas privadas del Brasil, cosa que el vicepresidente negó rotundamente. Es su palabra contra la de él. Y por eso se está investigando. Bueno. Seguimos con esto. Luego Mario Abdo Benítez pidió disculpas, dice el diario La Nación. Abdo pide disculpas y renueva su compromiso. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló este jueves sobre el acta bilateral y el juicio político que finalmente quedó sin efecto. Pidió disculpas al pueblo paraguayo y llamó a la reflexión para fortalecer el diálogo a fin de trabajar por el país y fortalecer la democracia. Destacó que renueva su compromiso. De caiga quien caiga. Así dice, caiga quien caiga. Y es una palabra que siempre lo dijo él. Dice, quiero reflexionar sobre todo este proceso difícil, duro, con la experiencia que nos obliga a reflexionar sobre nuestro itinerario como servidores públicos. Y ustedes ya saben, pueden entrar en mi cuenta Facebook, ahí está el acto en donde habla Mario Abdo Benítez y donde habla sobre todo esto. Y así, gente, más o menos. Y dice, Paraguay, tras la anulación del acuerdo energético que detonó la crisis política. ¿Cómo quedó el Paraguay después de esto? Dice el diario La Nación. Paraguay y Brasil decidieron dejar sin efecto el acuerdo bilateral para la distribución de energía de la hidroeléctrica Itaipú suscrito en mayo, que desencadenó una crisis política que puso en riesgo al gobierno del presidente Mario Abdo. El documento se devolverá a las instancias técnicas. Primero está, como ya le dije, está primero la instancia técnica. Una vez que se pasa a la instancia técnica, pasa a la instancia diplomática, a la instancia política. Bueno, esto se anuló porque ya estaba en la instancia política, ya que ya prácticamente ya estaba todo. Se anuló el acta y vuelve nuevamente a la parte técnica a debatir de nuevo, completamente. Bueno, pero queda anulado el acta, eso es lo que dice.
Dice, el documento se devolverá a las instancias técnicas para la negociación sobre la contratación de energía eléctrica de la Itaipú Binacional, expresó un comunicado oficial este jueves. La solicitud de dejar sin efecto el acta bilateral procedió del gobierno de Abdo, tras el rechazo que provocó en Paraguay y que llevó a la oposición a anunciar que iba a pedir un juicio político para su destitución. Tras la anulación del acta, ese pedido debe realizarse ante el Congreso, ese pedido de juicio político que debe realizarse ante el Congreso, perdió fuerza, evidentemente. Dice, nos retiramos de la intención de iniciar juicio político contra el presidente de la República. Creemos que con el documento que deja sin efecto el acta bilateral, el daño está reparado, anunció en su cuenta Twitter el diputado oficialista disidente Pedro Aliana. Y reitero esto, ¿qué dijo Pedro Aliana? Con la firma de anulación del acta secreta de Itaipú, bastante duro fue Aliana, con la firma de la anulación del acta secreta de Itaipú y la remoción, significa que se les echó, y con la remoción de los que fueron parte de la misma, el movimiento Honor Colorado considera reparado el daño hecho al país. Por lo tanto, retira su apoyo al juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez. Así está. De ahí está el... Esto para mí tiene... Yo por lo menos le encuentro mucha lógica a todo esto. Ahora cada uno seguramente va a sacar su opinión y de hecho que va a seguir el debate y de hecho también de que para una gran parte de la oposición va a seguir adelante la presentación del juicio político, aunque evidentemente ya no se va a tener los votos, pero fue crucial para el cambio de los acontecimientos, fue crucial la firma de la anulación del acta secreta. Eso fue crucial, porque si esta firma de anulación, si la anulación del acta secreta no se llevaba a cabo, Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez en estos momentos iban a estar ya en pleno juicio político. Iban a poder llevar adelante porque el movimiento Honor Colorado siempre sostuvo. Algunos se asustaron y decían, pero ¿cómo? En contra de su propio partido, decían algunos. ¿O acaso esto es una venganza en contra de los Añeteté, porque los Añeteté no le dejaron jurar al presidente, a Horacio Cartes? ¿O porque le persiguen a los funcionarios públicos que son adherentes del movimiento Honor Colorado? Por eso se toma revancha. El movimiento Honor Colorado no se toma revancha para mi punto de vista. Evidentemente, aquí había un serio riesgo, afectaba la soberanía energética del Paraguay, este acuerdo. Por lo tanto, Honor Colorado, como siempre lo dijo su líder, Horacio Cartes siempre lo dijo, primero está el Paraguay. Primero está el Paraguay. Después el partido. Por lo tanto, tomó esa determinación de apoyar el juicio político. Luego, cuando se realizó la firma de anulación, cosa que fue fundamental para desactivar la bomba, digamos, del juicio político, con la firma de la anulación del acta secreta, y el acta secreta al quedar anulada, al quedar invalidada, y comenzar de cero las negociaciones, el movimiento Honor Colorado demostró de que no tiene absolutamente nada en contra del presidente de la República ni en contra del movimiento Añeteté. No tiene absolutamente nada en contra. ¿Por qué? Porque retiró su adhesión al juicio político. Reitero, esto es lo que dijo el presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, dijo, con la firma de anulación del acta secreta de Itaipú y la remoción, y significa eso, y la renuncia o
o el apartamiento, o el apartamiento de los que fueron parte de este tratado, a los que fueron echados, digamos, el movimiento Honor Colorado considera reparado el daño hecho al país. Por lo tanto, Honor Colorado retira su apoyo al juicio político. Entonces yo creo de que nadie puede decir de que Honor Colorado entró buscando una venganza. Si entraba buscando una venganza o una revancha, iba a seguir hasta lo último el tema del juicio político. Cuando se anuló el tratado, Honor Colorado desistió del juicio político. Y eso es lo que le molesta a gran parte de la oposición. Y comienzan a decir, no, Honor Colorado transó con Movimiento Añetete. No. ¿Qué pruebas hay? Que la demuestren. Tenemos que ser serios, tenemos que hablar sobre pruebas. Porque es fácil decir cosas sin tener pruebas. Y me parece una falta de responsabilidad. O especular nomás. Hablemos sobre pruebas concretas. O cuándo vamos a crecer. Eso que me parece o no me parece, o para mi punto de vista, eso son especulaciones, gente. Aquí hay una secuencia muy ordenada de los hechos que recién hice. ¿Qué pasó? La oposición no tenía los votos, estaba buscando los votos para llevarlo a juicio político al presidente y al vicepresidente. Evidentemente, la soberanía energética del Paraguay estaba en serio riesgo porque estaba vigente, seguía vigente el acta bilateral, el acta secreta bilateral seguía vigente. Entonces, estaba en riesgo la soberanía energética del Paraguay. Es decir, nos iban a meter el dedo los brasileños. Por lo tanto, el movimiento Honor Colorado se adhirió al juicio político. Se adhirió al juicio político, porque siempre primero está la patria. Luego, reitero esto por última vez, luego, al anularse el acta bilateral y volver a foja cero, gente, y volver a renegociar de cero nuevamente, y al anularse todo, y eso también fue gracias al presidente del Brasil, porque el presidente del Brasil tuvo que renunciar a las ventajas que ya tenía un tratado firmado. No cualquier presidente hace eso, renunciar a una ventaja firmada. El presidente del Brasil renunció a eso y seguramente va a tener también algunas escaramuzas en su país por esta cuestión. Porque los brasileños no van a decir, no, el tratado no era justo y perjudicaba al Paraguay. Los brasileños van a querer, no nos interesa. Ellos ya firmaron y nadie les obligó. ¿Y por qué nosotros tenemos que volver a cero el tratado? Gracias al equipo diplomático del Brasil, del presidente Jair Bolsonaro, que de cierta forma, por su amistad con Mario Abdo Benítez, le salvó del juicio político a Mario Abdo Benítez también. Porque permitió de que quede anulada, accedió al pedido del presidente de la República. El presidente de la República le pidió socorro al Brasil y le dijo, por favor, anulemos este tratado, porque no le gusta a la ciudadanía, evidentemente le perjudica al Paraguay. Y accedió, y entonces la soberanía energética ya no corre riesgo, porque ya no existe documento, quedó anulado, no existe documento, y se va a volver a renegociar de cero. Por lo tanto, el movimiento Honor Colorado retira su apoyo al juicio político.